con esta ruta de montaña y mega sinuosa, estamos yendo hacia las mejores playas de Baja California Sur. Es la idea, al menos en este video, ¿no? Sí, y de paso le damos la bienvenida. Somos Belén y Martín. Juntos estamos viajando hace 5 años ya por América. Y ahora estamos solo a 2 kilómetros de llegar al pueblito Heroica Mulegé. Así que por entrar a un oasis, además. Ahora sí, Heroica Mulegé. De este lado está el oasis. Miren las palmeras que hay ahí atrás. Y por acá vamos a entrar. Vamos a pasar por abajo del arco. Sí, de Mulegé. Es un pueblito re chiquito igual. Vamos a ver si, capaz que en la plaza podemos estacionarnos. Y ahora vemos. A ver. En el video anterior les mostramos Guerrero Negro y San Ignacio. De ahí hicimos ruta y nos fuimos hasta Santa Rosalía, un pueblo minero de estilo francés en Baja California Sur. Eso lo compartimos en el newsletter. Si ustedes quieren recibir el newsletter, les dejo por acá el QR para que se suscriban para recibir el newsletter de mayo. Y les vamos a mandar de bienvenida el newsletter que mandamos en abril mostrando este pueblito. Desde Santa Rosalía nos fuimos a una playa en donde estuvimos 3 días solos. No nos cruzamos con nadie. Fue una maravilla esa playa, súper tranquila. Aprovechamos para ponernos al día con la edición y demás, porque no nos podíamos distraer. Y ahora estamos yendo a otras playas que también están alejadas, donde no hay muchos servicios. Así que necesitábamos pasar por Mulegé para, por ejemplo, cargar agua. Ahí está Martu que se bajó a llenar uno de los botellones. Además nos queda ir al mercado para comprar algunas cositas más frescas. Y ya estaríamos en condiciones de seguir ruta para conocer unas playas. Nosotros las vimos por fotos y nos parecieron fantásticas. Ahora vamos a llegar y ver en persona y poder contarles a ustedes qué nos parecen, porque dicen que realmente son de las más lindas de toda la península. Ahora sí nos bajamos a caminar al pueblito de Mulegé. Vamos a conocer un lugar que es muy interesante. Casi te diría que único en el mundo. Ahora ustedes nos dirán si conocen un lugar así en otra parte. Mulegé fue fundado en 1705 por los jesuitas, en medio del desierto, pero en un oasis. En 1847 recibió el título de Heroica, cuando un grupo de lugareños y soldados derrotaron a las fuerzas estadounidenses, evitando que la ocupen. Hoy en día cuenta con unos 4.000 habitantes y es un pueblito muy pintoresco en el que vale la pena hacer una parada para caminar por sus calles y conocer sus particularidades. Hicimos una caminata cortita, blanquita, quedó por ahí abajo. Desde acá hay una linda vista del oasis. Miren las palmeras, las montañas y el pueblito. Y caminamos hasta acá, porque acá hay una construcción blanca muy grande que es única en el mundo y es la ex cárcel sin puertas. Resulta que acá los presos, los condenados, estaban en esta cárcel, pero durante el día podían salir, no había puertas, nada les impedía dejar este establecimiento e ir hasta el pueblo a trabajar, a estar con su familia y volver a la noche para dormir. Y ustedes seguramente se preguntarán, pero ¿cómo es posible que haya gente privada de la libertad que pueda salir de la cárcel, del establecimiento en el que están? Que tenga libertad. Que tenga libertad, claro. Es como una cárcel a medias. Y la explicación, la lógica que seguían por ese momento es que Mulegé estaba totalmente aislado, así que si alguien quería escaparse de acá, el mismo desierto se iba a encargar de que se escape, sumado a que no existía como ahora la carretera transpeninsular. Esa carretera es de 1971. Antes se podía llegar a Mulegé por caminos muy difíciles o en avioneta, pero resulta que la dejaron de usar como cárcel y trasladaron a los presos a otras cárceles de México. Actualmente es un museo. Ya estamos dentro de la cárcel. Recién nos hicieron toda una breve explicación. La cárcel dejó de funcionar para 1975, que fue el año en que construyeron la ruta es del 71, ya hacía 4 años que había ruta y no era tan viable que los presos estuvieran sueltos, teniendo una ruta que cruza toda la península de Baja California y ahí ya sí se podían ir para cualquier lado. Y además acá había presos de todo el país. De todo el país, y había presas, mujeres y presos hombres, todos en la misma cárcel. De hecho, esta parte eran las celdas de las mujeres.
Las mujeres no salían durante el día, no porque no pudieran, sino porque los presos hombres les pagaban para que ellas trabajaran acá cocinando, haciendo aseo, cosas más del hogar, por así decirlo. Los hombres eran los que salían a trabajar afuera, a estar con sus familias. El asentamiento se hizo todo alrededor de la cárcel porque, bueno, tenían las familias cerca. Este parece como un patio interno. Nos decían recién que los presos hombres salían a las 6 de la mañana y volvían a las 6 de la tarde. Como les decíamos, acá no había puertas. O sea, todo estaba abierto, la puerta de entrada y salida se cerraba a las 6 de la tarde y se abría a las 6 de la mañana. Acá en este cartel dice que los presos que recién entraban dormían en el piso hasta que consigan un petate. Y también dice que los prisioneros hacían la cama de palo usando palma, mangle o cardón amarrado con lía. Esta puerta, por ejemplo, de entrada no estaba, al igual que tampoco estaba esta, sí estaban esas de rejas. Y otra curiosidad es que con este caracol que estaba acá, como está ese señor ahí, llamaban a los presos para que vuelvan. Y por acá vamos a cruzar al patio. Miren, acá sí era donde estaban ya los presos hombres. Estas de acá eran las celdas y los que estaban cruzando la reja eran los que tenían mal comportamiento y estaban castigados, por así decirlo. Había celdas más chicas y más grandes. Las más grandes había de 2 a 3 presos y las más chicas 1, entiendo, ¿no? Sí, en la época que mayor cantidad de presidiarios había es cuando había 2 o 3 por celda. Y hoy en día en estos lugares se pueden ver cosas de época que se fueron encontrando acá, que fueron donando los vecinos. Miren las distintas celdas. Creo que es la cárcel más rara que hayamos visitado. Bueno, tampoco es que visitamos tantas cárceles, ¿no? Y en este museo está esta boya gigante. No se sabe bien qué es, pero cayó desde el espacio hace 26 años. No saben si es parte de un satélite, basura espacial. Pero bueno, cayó en esta zona. Todas distintas celdas. Me llama la atención lo altos que eran los techos y lo chiquitas que eran las celdas. Yo creo que el techo tan alto debe ser por el calor, ¿no? El calor sube. Puede ser. Igual no estaban en todo el día los presos acá. No, pero bueno, capaz que a la noche estaba más fresquito así. Y nos contaban recién que los presos podían asistir a los bailes, pero solo como espectadores. No tenían permitido ni bailar ni beber alcohol, solamente podían ir, sentarse y mirar al resto disfrutar, así, emborracharse, bailar, pero ellos no podían hacer nada. Y si los agarraban infraganti bailando o bebiendo, les tocaba ser castigados. Iban a la parte de la reja, que les mostramos antes, que está como en el medio de esta construcción. Esta era la puerta de reja que les decíamos antes y acá es donde se metía a los presos que había que castigar en ese momento, o sea, por el motivo que fuere, y los encerraban en estas celdas de acá. Que tampoco tienen puerta las celdas, sino que, bueno, la única puerta es esa que cruzaste. Sí. Y en este lugar, antes de que vengan los jesuitas, habitaban los cochiníes y acá se pueden ver un poco cosas de ellos. Miren, por ejemplo, hay una pintura, están haciendo pictografías, ¿cómo se llama? Pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Por acá se pueden ver flechas que usaban ellos. En esa roca se pueden ver algunas de las pinturas rupestres. Miren el tamaño de las pinturas comparado con la persona que está parada abajo. Wow. Tremendo. Nos vamos ya despidiendo del museo de la antigua cárcel sin puertas. Sin duda es algo curioso que no me imaginé, la verdad, que había en Baja California. Pero bueno, que existió. Así que ahora vamos a volver al pueblito de Mulegé. Queremos visitar también la misión jesuita, la iglesia, y ver si podemos ver el río que cruza el pueblo antes de irnos a las playas. Para que sea un oasis propiamente dicho, nos faltó mostrarles el agua, ¿no? Miren, acá está el río que pasa por Mulegé. Vamos pasando como... Mira, mira, mira. Ay, mira los pelícanos. Ay, me sorprendieron. El oasis. Acá arriba hay un puente. Ahora sí, llegamos a la misión de Santa Rosalía de Mulegé. Chiquita la iglesia, pero re pintoresca, toda en piedra. Qué bonita, Belu. Preciosa construcción. Es como del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Muy sencilla, pero linda.
Mirá la vista, Belu, ¿dónde estamos? Se ve precioso todo el río, todo el oasis, las palmeras. Estamos en un mirador atrás de la iglesia. Miren qué belleza. No hay mejor forma de explicarles cómo es el oasis que con la misma cámara, ¿no, Belu? No, es impresionante. Este me parece más impresionante todavía que el de San Ignacio. Miren, zarpado. Muy bonito. Recién nos dimos cuenta que ahí está la pared y esta es la presa que construyeron en el río acá en Mulegé. Vamos a dejar el pueblo de Mulegé. Nos vamos a ir a almorzar a la playa porque está haciendo calorcito, a la bahía de Concepción. Y dicen que las playas de Mulegé son hermosas, así que con mucha expectativa nos vamos para ahí, 20 minutos de ruta. ¡Apa, qué bajada! Estamos en el medio del desierto, pero por allá adelante se empieza a ver el turquesa del mar, Belu. Sí. Lo que tiene que ver está muy picado por el viento. Está demasiado ventoso. Y del mismísimo desierto aparecen adelante las playas de Mulegé. ¡Qué color! ¡Qué turquesa, por favor! No. Increíble. Esta creo que es Santispac. Es la primera. Oh, qué linda que está, ¿eh? Podríamos hacer ahí la paradita, me parece. ¿Te gusta esta? Está muy bonita, te digo. Lo que tienen las playas acá es que todas son pagas, todas. Así que a la que quieras entrar tenés que pagar. Depende de la playa cuánto cobran. Mira, acá dice Santispac, Wi-Fi, palapas, baños, tours, seguridad. Dice, renta de espacios para Herbie Park por concepto de limpieza de baños, vigilancia y palapas. Mira, uno es dueño de la parcela 129. Prohibido estacionarse y andar en moto dentro de la zona no sé qué. Hola. Hola, buenas. ¿Cuánto sale la noche? ¿200? 200. Ah, está bien. Mañana se le vence a las 12. A las 12, bien. ¿Tu nombre? Belén. Si son más noches, Tienes que venir a actualizar Está y bien. conservar tu ticket porque se los vamos a estar pidiendo. Bien. bien. Bueno, Gracias. podemos usar cualquiera, ¿no? Sí. Para allá no hay nadie, ¿no? Está más vacío. Es más libre para allá. Más libre. Es más lindo, ¿no? ¿O qué lugar no? Sí. Gracias. Miren la cantidad de motorhomes que hay, de todo tipo y tamaño. Oh, qué playita, Belu. Y tiene palapas, ¿viste? Que son estos techitos de paja, digamos. Claro, para uno poder estacionarse y tener sombrita. Recién pasó una camioneta a ofrecernos agua para rellenar el tanque, kayaks y leña. Sí, porque bueno, hay gente que viene por mucho tiempo acá, ¿no? Nosotros venimos por un día, pero dos, pero... Pero sí, si estás acá estacionado por mucho tiempo, dan el servicio de recarga de agua. Bueno. Bienvenidos al paraíso. Mirá las vistas que tenés hoy en el comedor. No, tremendo. Como hace bastante calor, el otro día hicimos un arrocito y ahora le sumamos un poquito de verdura y vamos a comer. Y te digo que termino de comer y me voy al agua, ¿eh? Me parece una gran decisión. Y antes de irnos al mar, estuvimos justo recién hablando con una pareja de españoles muy copados de la Bicha Rutera, se llaman, muy copados. Y bueno, nos colgamos, pero yo quería contarles que estamos con el Blue Yeti puesto. Estamos probando, como les mostramos hace unos videos, el modelo AC180P. La batería que tiene es de 1440 watts hora. Y estoy por poner el Starlink porque acá no hay señal de ninguna compañía de celular, así que no queda otra que conectarse con el Starlink. Ahora, por ejemplo, tengo conectado el Starlink y está cargando el celular arriba y está consumiendo unos 25 watts más o menos. Y
Y fíjense que me da que más o menos va a durar 32 horas con este consumo, con el Starlink y un celular cargando. Pero al mismo tiempo podés conectarle la computadora, el dron, lo que quieras, porque la batería es muy potente. Fíjense que acá adelante tiene 4 tomas a 110 y una toma de encendedor, y además tiene una toma USB-C y otras 4 tomas USB-A. Muchos nos preguntaron cuánto dura este equipo, y eso depende obviamente de lo que le conectes y lo que consuma, pero la batería es bastante generosa y en la pantalla tenés la información, también en la aplicación del celular. Y otra cosa que quería responder es que preguntaron algunos si venía a 220, porque obviamente en Argentina la electricidad es 220 y en muchos otros países de Sudamérica. Y la respuesta es que sí, depende de dónde lo compren, es si trae 110 o 220. Así que en nuestro caso ahora, como es de México, es 110. Pero generalmente las notebooks y todo eso traen 110, 220, así que se pueden usar igual. Pero si compran el modelo este en Chile, les viene con la toma 220 y para cargarlo a 220. Este equipo es una estación de energía portátil, es decir que dentro tiene una batería y un inversor. Para usarlo lo tienen que cargar antes, puede ser enchufándolo a la pared, a la corriente de una casa, de un lugar. También se puede cargar mientras uno maneja con la toma del encendedor del auto. Y si tienen panel solar, tiene una toma también para conectar el panel solar y cargar el equipo. Yo creo que es fundamental para viajar hoy en día. Y recuerden que si lo compran en la página de Bluetti Chile o Bluetti México directamente, con el código Caminando el Mundo tienen 5% de descuento. En la descripción también van a encontrar los enlaces. Y yo creo que estamos en condiciones, Belu, después de la charla, de irnos al agua. ¿Qué opinas? Me da la sensación que sí. Miren, si me paro desde acá, cómo se ven todos los vehículos. Ahí está el más fachero, Blanquita. Pero miren, todos motorhomes por toda la playa. Y bueno, miren lo que es esto, amigos. Tremenda la playa de Santispac. Ah, ya me saqué las Crocs, a ver. Ah, está fresquita el agua. Yo estaba esperando que me dijeras, ay, tiene una temperatura, pero sí está fresca. Hoy creo que no hace tanto calor afuera tampoco, no está sofocante el calor. No, el agua está de color, es de las más lindas que hemos visto, creo yo. Tiene un color muy turquesa, muy celeste, y el marco de las montañas súper altas atrás es impresionante. La idea en estos días es hacer varias playas acá en Mulegé para poder mostrarles y compartirles lo más lindo de este lugar. Y bueno, el agua está fría, pero... ¿Te vas a dar un chapuzón? Sí, dale, ¿cuándo vamos a volver acá? Yo no voy a hacer eso. En esta no floto. Miren, o sea, es muy cristalina. Yo pensé que estabas ya metido bien adentro, pero está bastante baja. Súper bajita, muy transparente. Mirá los caracoles. Está grande. Está helada el agua, así que no duré mucho adentro, pero bueno, al menos me di un buen chapuzón. Espero que mañana haya un poquito menos de viento y un poquito más de calor para disfrutar de este paraíso. Ay, me quedé muerto de frío, pero lo bueno es que Belu ya preparó el matecito, así que tenemos mate en la playa, Belu. Así es, con el atardecer que va a caer para aquel lado atrás de las montañas. Ahora vamos a por ir a leer un ratito. Miren esa casa rodante, cómo se sale para atrás. Y con esta vista, amigos, qué bonita que está la playa de Santispac. Me encanta el color del agua. Y el marco también. Está cayendo el atardecer acá en la playa de Santispac y les quiero mostrar lo lindo que se está poniendo el cielo. Siempre me encanta ver atardeceres. Y miren este. Qué mágico, encima en el mar. No puedo creer, amigos, que tengamos a Blanquita estacionada ahí. Qué belleza. Me parece irreal estar acá, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado, muy feliz de que podamos tener este patio y también contento porque tenemos ganas de ir a conocer otras playas y de seguir explorando la Bahía de Concepción y Baja California. Así que si les está gustando el video, suscríbanse porque se viene mucho más contenido de Baja California en México. Muy buenos días, gente. Hoy amanecimos en la playita, en el paraíso,
Ayer nos juntamos con los chicos de la Bicha Rutera y con otros 2 mexicanos que estaban ahí y nos quedamos como hasta las 12 de la noche. Sí, charlando. La verdad que este lugar es increíble. Ayer a la noche se veían las estrellas preciosas porque encima había luna nueva, así que estaba todo mega oscuro. Y estamos en el desierto. Lo único que a mí me despertaban los camiones a la noche porque bajan por ahí atrás con el freno motor y se reescucha. Pero miren cómo está la playa hoy. Ayer se las mostramos súper ventosa y hoy nos levantamos, vinimos a mirar y está súper paradisíaca. Miren lo que es esto. Transparente. Mirá cómo nada la gaviota. Ay, sí, es tan transparente que se ve. ¡Ay, está fresquita el agua! Ojo, porque acá hay mantarrayas, nos dijeron ayer. De hecho, ayer vimos cómo pescaban mantarrayas porque acá las mantarrayas se comen. Sí, hacen tacos de mantarraya, pero nos dijeron que hay que entrar al agua arrastrando los pies para evitar que te piquen. Sí, porque vos por ahí decís no hay nada, pero el tema es que no ves a la mantarraya. Entonces siempre hay que ir así como haciendo surquito para que si está la mantarraya no te pique. Pero bueno, está muy paradisíaca esta playa. Miren esto. Está muy bonita. Y ahora venían Norberto y Angélica y los chicos de Camperando, que los conocimos en Alaska y estaban en una playita acá al lado, así que nos vamos a juntar acá. Nos íbamos a ir hoy para otra playa, pero al final nos vamos a quedar acá disfrutando de Santispac, que a mí me está sorprendiendo muy para bien. Ayer cuando llegamos les contamos que pasó una camioneta ofreciéndonos agua y demás. Resulta que te cobran 200 pesos y te llenan uno de estos tanques azules de agua. Te lo llenan todo para que tengas agua dulce. No hay otra forma de obtener agua dulce acá. Por ejemplo, ayer Pablo y Sandra, que era una pareja mexicana que estaban en una camioneta y carpa, no tenían agua dulce, compraron por 200 pesos el tacho grande de agua dulce y tenían para bañarse, para lavar los platos, las cosas, lo que quisieran. Eso nos llamó muchísimo la atención porque hasta ahora nunca lo habíamos visto en ninguna playa que pase alguien ofreciéndote agua, y si necesitas cargar al motorhome también se puede. También está lleno de vendedores que pasan de una punta a la otra ofreciendo las cosas típicas de playa: sombreros, pulseritas, fundas para el teléfono, hamacas. Y los que te dan agua también te ofrecen kayaks, te los alquilan para que puedas salir por el mar, porque este agua es tan planchada que uno puede hacer kayak en el mar. Nosotros tenemos el nuestro, capaz que lo inflemos. Marto andaba con ganas ahí de salir a remar un poco. Y también ha pasado, que yo la enganché a grabar justito mientras Marto estaba trabajando, una camioneta y pasa directamente con el puesto así, andando, ofreciendo también vestiditos de playa. Nada, súper diferente. Bueno, y ahí está Martucci, ahí vienen los chicos de Camperando. A ver, lo bueno es que nos quedó mucho espacio en nuestra palapa, así que se pueden estacionar varios motorhomes. Hola. Buenas. De Alaska a la playa. De Alaska a la playa. Nunca te había... Bueno, siéntanse como en su casa. Como si fuera de ustedes. Han llegado también Esmir y Ángel. Así que estamos acá todos en esta palapa. Hemos inflado los kayaks para salir a remar un poquito. Y antes de salir a remar hay que cargar energías. Ángel hizo unas arepas para rellenar con poroto, huevito y chorizo. Y como Marto va a ser el que va a remar, es el que tiene que juntar energías. Es el desayuno, Clara. ¿Yo también tengo que remar? Es el desayuno. Que junta energía. Y Angélica está comiendo por si tiene que remar. Se prepara por si acaso. Está bien, siempre hay que estar preparado por las dudas. Muy buena. Después nos perdemos por allá y Por lo menos no sabemos cuándo vamos a regresar. estamos alimentados por lo menos. Sí, claro. ¿Arrancamos? Sí, yo creo que sí. Mirá lo que es este mar. Invita a hacer kayak. Y encima con amigos, mirá. Salimos, Sí, qué lindo lugar. Encima paró un poquito el viento, estaba bastante fuerte recién. Así que tuvimos que comer unas arepitas de más para juntar fuerza. Qué pena.
Qué lindo catamarán, Belu. Mira, debe estar acá, anclado hace bastante porque tiene todas las ventanas tapadas. Sí, hay varios barquitos, ¿viste? Veleritos. ¿Estás hablando cuando hicimos kayak en Alaska, en la playa? Que nos metimos a ver el atardecer. Ah, pero con Ale. Con Ale estábamos, ¿te acordás? En la playita de Whiskey Gulch de Alaska. Ah, sí, sí, Que hicimos kayak viendo el atardecer. sí, sí, sí. Qué lindo lugar, ¿no? Qué privilegio esta vida. Miren qué hermosa playita escondida. Me encanta que atrás tenga cactus, el turquesa del agua. Va a estar complicada la vuelta porque nos lleva la corriente y el viento y vamos a tener que volver para allá atrás, pero bueno, será problema dentro de un rato. A esta playita se llega solo en barco, en botecitos como los que están en la orilla o en kayak. Y enfrente, ahí hay todas casas y por allá atrás también hay más casas. El color del agua que está manejando este mar, Belu, Es impresionante. gusta, ¿eh? No sé si se nota en la cámara, pero como un verde esmeralda muy lindo, muy transparente. De hecho, acá se ve hasta el fondo. Estamos llegando como una playita por allá adelante. Miramos las casas acá arriba, todas con miradores y con vista al mar. Miren, por allá hay más. O sea, esta gente tiene este patio en su casa, literal. Miren lo que es este pueblito, no sabemos el nombre, pero todas las casas dan al mar. Ahí hay una en venta, Belu, la de ahí. Bueno, no está mal, ¿eh? No, no, para nada. Hay que ver el tema del presupuesto. Qué lindo, ¿eh? La paz con la que debe vivir esta gente. Miren, hay una mega raya adelante. Bueno, creo que no no sé. se ve en la cámara, pero hay un montón de rayas. Se ven manchas negras que se van moviendo. A ver si podemos verla de más cerquita. Y a remar, Belu, nomás, ¿eh? Ay, mira. ¿Es esa manchita negra que se ve? Para que después no digan que fue fácil. Después de un buen rato, vamos llegando nuevamente a la costa. Miren lo que es el color del agua, es impresionante. ¡Llegamos! No te creas que fue tan fácil. Lo vi súper fácil el viaje, ¿qué quieres que te diga? Ahora te toca a vos. Venga, venga, venga. No, un tipo de mi edad sabe cuando hay viento. No, no. Yo no agarro esto. Todo mentira. ¿Lo saco por fuera? Ahí estamos. Y si desde abajo Santispac parecía linda, no nos podíamos perder la oportunidad de volar al Cuervito para ver la bahía de Concepción desde arriba. Lo primero que vimos fueron las playas hasta las que habíamos remado hace un rato. Las distintas islas y montañas que generan un marco imponente y también la extensa playa en la que estamos parando, que como verán es elegida por muchísimos viajeros, algunos en motorhome y otros que solo vienen a pasar el día. Curiosamente, muchos estadounidenses y canadienses vienen a pasar el invierno acá escapando del frío del norte, convirtiéndose en visitantes de larga estadía. Además de los baños en el mar y las hermosas vistas, en esta playa pudimos desconectar y disfrutar mucho con amigos. Esto vino a recordarnos que el viaje es mucho más lindo cuando es compartido. Nuevo día para nosotros en Santispac. Seguimos en esta playita paradisíaca. Hoy estuvimos también haciendo kayak, disfrutando con amigos. Seguimos acá instalados todos. Nos íbamos a ir hoy para otra playa de la zona, pero bueno, nos quedamos acá a compartir porque hace mucho que no nos veíamos y demás. Y vinieron acá dos vecinos que están en la palapa de al lado, viajando en esta banda acá, Héctor y Silvia, a decirnos que tenían
mucho pescado y que nos querían compartir con nosotros. Así que si queríamos comer algo, obviamente accedimos porque lo más lindo de viajar es conocer gente. Ellos son de Tijuana. Miren, por acá están haciendo los pescaditos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. No, un gustazo. Estos se llaman cochitos. Estos vienen de allá del puerto de San Carlos. Del puerto de San Carlos, acá en La Baja. Ellos son de Tijuana y trajeron pescado para compartir sin problema. Y acá tienen a Luna, que la tienen en el corralito para que no se escape. Porque como pasan vehículos, pues si no irse para la calle. En la perrita viajera. Qué hermosa que es. Me gustan los mismos. Y las sacas y las mesas al carbón. Bueno, ahora sí, en la playita se armó el almuerzo. Miren qué pinta el pescado. Tremenda pinta. Buen provecho. Un aplauso para el que cocinó. Vamos, Héctor. Para mis compas argentinos y mis compas uruguayos. Uruguayo. ¡Viva México! Mexicana acá también. Tenemos una mexicana acá. Muchas gracias. Gracias, Silvia, también. A ver, No saben lo bueno que está esto. video. Buenísimo. No me dan Están todos. Mira la cebollita caramelizada. Mirá qué rico. Mirá. ¡Epa! Todos comiendo y disfrutando. en el Acá hambre no paraíso. se pasa. No, olvídate. Todos disfrutando en el paraíso. Nos vamos despidiendo, Belu. Nos vamos despidiendo. Bueno. Las despedidas nunca me gustan. Nos vamos a volver a ver. Hasta ahora. Tienen que venir al otro playa. Ya nos despedimos de todos y ahora estamos volviendo a la ruta. Vamos rumbo a Loreto, pero no vamos a llegar a Loreto hoy. Vamos a seguir recorriendo en realidad las playas de Mulegé. Como todas las playas acá son privadas y al final nos quedamos varios días más acá porque bueno, estuvimos compartiendo y pasándola bien. Vamos a ir para la que dicen que es la playa más linda, que es la del Requesón. El color del agua igual es impresionante. Ya se los hemos mostrado, la verdad que nos encantó Santispac. Y me gustó mucho además la onda de la gente, todo el mundo viene con onda camping, nadie puso música fuerte, tuvimos suerte, no sé, pero estuvo muy lindo. Hasta esta playa es que llegamos con el kayak remando. A ver si dice acá el nombre del lugar. Bueno, me parece que no dice el nombre. Pero son todas casas de alquiler, nos dijeron. Posada Concepción, dice. Ah, es una posada entera. De las rutas más lindas que hemos hecho esta. Es que vas pasando por todas playas, recién pasamos Los Cocos, que era muy parecida a la que estuvimos. Creo que acá adelante vienen Coyote y El Burro. Son otras dos playas paradisíacas. Pero bueno, lo único malo es que tenés que pagar, ¿viste? La playa no es pública, es como que tenés que pagar 200 o 300 pesos por acceder a la playa y pasar la noche. Ellos dicen que lo que cobran es la entrada del vehículo, pero no hay sino donde dejar el vehículo igual. Mirá esta. Esta es El Burro. Sí, porque nos dijeron que había más casitas como sobre la playa en vez de tanto motorhome. Esta tiene muchas casas. Pero mirá lo que es el agua. Ay, precioso el color del agua. Ahora van a ver a la que vamos a ir. A nosotros nos recomendaron otra que se llama Requesón. Pero todas son lindas, ¿no? Y justo al lado del Burro está Coyote con el mismo color celeste turquesa. Es que todas las playas son de la Bahía Concepción y son todas igual de hermosas. Mira, allá adelante hay otra. Ya estamos en la playa El Requesón, amigos. Acá pagamos 300 pesos para poder acceder y pasar la noche. Ya estacionamos a Blanquita ahí, armamos el kayak, pusimos a cargar el Bluetti. Miren la playita que tenemos al lado. Y esta playa es una de las más conocidas de esta zona de Mulegé porque acá tenemos el mar y por acá también tenemos el mar. Miren lo que es esto. A los dos lados un mar turquesa hermoso.
Lo que tienen estas playas es que como la arena es bien dura, podés acceder en vehículo. Hasta acá se puede en realidad con las camionetas. Y esta playa es la más famosa porque ahora que baje la marea en unas horitas, esa franja de arena que se ve por ahí va a unir la isla con la playa. Entonces vamos a poder pasar caminando hasta la isla de Requesón. Pero miren, son una maravilla las playas de esta zona de México. Así que este va a ser nuestro patio por hoy. Nada mal. Qué bonito que es México. Miren la vista que tenemos para afuera, amigos. Y por acá voy a hacer langosta que me regaló Héctor y Silvia. Así que miren, comiendo langosta viendo el mar. ¿Quién lo hubiera pensado? A few moments later. ¿Cómo te quedó la langosta? Vamos a probar. En teoría, buscamos en Google cómo saber cuándo estaba lista. Está espectacular, parece camarón. Muy buena, muy rica, muy sabrosa. Ahora entiendo por qué a la gente le gusta la langosta. Almuerzo épico, Belu. Mirá lo que es este patio, es increíble. Miren, hay cosas que no tienen precio, ¿no? Qué lindo almorzar así, amigos. Ni bien llegamos a esta playa entendimos por qué nos la habían recomendado tanto. Lleva el nombre de Requesón por la blancura que tiene el islote y la arena, que recuerdan al queso requesón. La franja de arena que permite ir caminando desde la playa hasta el islote va cambiando según la marea, suba o baje, ofreciendo un escenario que va variando durante el día. Sus aguas son tranquilas y pertenecen también al Mar de Cortés, con un tono muy cristalino que contrasta con el azul del mar profundo que se ve a lo lejos. Es una playa casi virgen, sin hoteles ni grandes infraestructuras, pero bien preparada para hacer camping. Es un lugar en el que uno realmente puede conectarse con la naturaleza y respirar la linda vibra que hay acá. Incluso conocer a otros viajeros que estén en la misma sintonía. Sin dudas, esta playa tiene que estar en todo viaje por la península de Baja California. El único problema que tienen estas playas paradisíacas es el viento que se levanta a las tardes. Pasa de ser una piscina sumamente tranquila y cristalina a de un momento al otro a ver viento, viento, viento y ya está todo oleado. O sea, lo bueno es que el clima está divino, no hace mucho calor. El agua, como no está tan caliente, tampoco hay tanta gente metida. Pero miren, el mar que recién les mostramos planchado ahora está repicado. Y de este lado también. Ahora vamos a aprovechar que justo hay marea baja porque ven que hay gente cruzando por ahí. Se puede acceder a la isla caminando. La transparencia que maneja este mar, amigos. Y ahora hay que mojarse un poquito, ¿no? Para llegar. Pero creo que es hasta la rodilla nomás, porque se ve bastante la franja de arena que queda más expuesta. Eso porque esperamos al momento de marea baja, que hoy fue a las 3:30, cambia todos los días, siempre hay que chequearlo. Y cuando es el momento de marea baja, como bajó la marea, el banco de arena queda un poquito más arriba y se puede cruzar sin mojarse tanto hasta la isla. Por ahora vamos por la rodilla. Estamos en la isla, amor. Hemos llegado. Por acá tenemos manglar, miren. Mangle y la isla. Volvimos a Lanquita, armamos ahí la mesa. Por suerte nos estacionamos de forma tal que ahora nos quedó la sombra porque el atardecer va a caer de aquel lado. Además, lo lindo de esta zona es que las playas, como verán, no tienen construcciones más que la casita o el restaurante que te cobra. No hay nadie más. Así que nada, son ahí medio vírgenes todavía, muy naturales. Ven que están los cerros, los cactus. No, es realmente una zona muy linda de Baja California Sur que les recomendamos visitar, obviamente. Si pueden, con un motorhome o con una carpa, mejor todavía porque pueden ir cambiando de playas, además de que no hay
tantas casas de alquiler vacacional por esta zona. Lo que tenía Santispac que era mucho más amplia. Esta es más chiquita, tiene menos zona de arena, pero uno se estaciona mucho más cerca del agua también. Ven que estamos a nada del agua, de la orillita. Pero como es chica, así como estamos cerca del agua, en esta no conseguimos palapas porque hay un par de palapas de este lado y algunas de aquel lado, pero cuando llegamos estaba todo ocupado. De hecho, acá había otra camioneta, había enfrente, ahora se fueron porque hay mucha gente que viene a pasar el día nada más, así que bueno, ahora medio que se liberó un poco la playa. Pensamos igualmente que al ser viernes iba a estar explotada de gente, pero nos sorprendió, está bastante tranquila. Marto ahora va a hacer unos matecitos para tomar mates mirando este paisaje bellísimo. Así te quería agarrar, tomando mate sin mí. No, lo estoy preparando, che. Mira el patio que tenemos para tomar mate hoy. Este video va a llegar hasta acá. Gracias por acompañarnos en un nuevo video de Baja California Sur, en un nuevo video recorriendo México. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones que los esperamos en el próximo video. Todavía no definimos qué hacer, seguramente ahora nos sentemos a ver qué planeamos, pero seguramente va a ser algo lindo porque México es increíble, tiene muchos lugares espectaculares, así que con algo nos va a sorprender. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo.